Bueno, hay etapas. Ustedes claramente ya conocen, ya les había explicado. Damos el examen. eh, Le dan aquí el botón de aceptar. Obviamente ahí se redirigen, le dan las claves, todo eso ahí y le dan a aceptar. Y ahí comienza a surgir el examen. Lo que ocurrió en septiembre fue que empezaron con 13 preguntas de matemáticas. ¿Sí? 13 preguntas de matemáticas y automáticamente terminaron las 13 y comenzaron desde la pregunta 14 hasta la pregunta 30, lo que viene a ser la parte de lenguaje. Tenemos 30 preguntas aquí, en lo que, perdón, 16 preguntas si podemos observar en lo que es lenguaje. Pero un minutito, que hay un pequeño, una compañera no puede, no escucha no escucha, entonces ya le voy a ayudar con ella. Sí, un minutito y seguimos, ¿sí? Déjenme pausar aquí. Bueno, como lo explicaba. Entonces, el objetivo es esto, el pensamiento crítico. Básicamente el lenguaje se dirige a la parte de un pensamiento crítico, es saber muy bien interpretar la pregunta, ¿sí? En lo que viene a ser este pequeño conceptito de lenguaje, ustedes preguntas van a tener como, por ejemplo, esta manera acá. Miren, con base en el texto identifique qué evidencia el punto de vista de Elizabeth. Bueno, entonces yo tengo que tener muy buen sigilo, porque aquí me están diciendo identifique. ¿Y cuál es el parámetro? Me dice, tengo este texto de acá, con base en este texto, de acuerdo a esta información de aquí, que me suministra la misma CNCIT, tengo que identificar algo, una evidencia. Entonces yo tengo que saber qué es una evidencia, qué es un punto de vista y todo esto, ¿sí? Ahora, les pregunto, si yo les digo evidencia, ¿qué significa? ¿Quién me puede decir o me puede dar una idea de qué pueden ustedes entender por evidencia? Una prueba de algo o cualquier Muy bien, cosa. perfecto, perfecto. Muy bien, está correcto el concepto. ¿Alguien más tal vez? Talía, levantaste la mano, me parece. ¿Alguna idea, algo que podría aportar aquí acerca del término de evidencia? Quisiera que me ayuden. ¿Qué entendemos? Muy bien, es una prueba, es una evidencia, perfecto. ¿Qué más ideas podemos tener? Acá es importantísimo que ustedes participen porque de ahí podemos absorber un mejor conocimiento de sus propias palabras. Ahí ustedes pueden tener un concepto duradero. Es muy difícil implantar una nueva idea, un nuevo pensamiento, un nuevo componente de otra persona. Es preferible que ustedes mismos lo desarrollen. Yo aquí me estoy encargando de que ustedes desarrollen un concepto apropiado. Por ejemplo, aquí nos dice, con base al texto, identifique un hecho, una evidencia. ¿Y qué tipo de evidencia me piden? Del punto de vista de Elizabeth. Entonces, ¿qué tengo que analizar acá? ¿Qué punto de vista tiene Elizabeth? Y para ahí detectar o identificar la evidencia, el hecho que me demuestre su punto de vista. Tal como lo dijo, es un hecho. ¿Sí? Es como, por ejemplo, me da un artículo acerca de que existe un 8% del decrecimiento, digamos, digamos del proceso de la lectura, del aprendizaje, ya, cosas así. Entonces yo necesito evidencia, me piden un punto de vista, una evidencia del por qué sucede eso. Entonces vamos a analizar aquí la lectura y de acuerdo a ello podemos absorber una respuesta. A ver, voy a cambiarle aquí de color. Dice, Melissa, docente de filosofía, ha organizado un debate en el tema ventajas y desventajas de la interacción social en entornos visuales. Elizabeth, estudiante de tercero de bachillerato, miren, ya por fin ya tengo a la persona aquí, pero me da un contexto. Aquí hay un debate sobre una ventaja y una desventaja. Debe hacer su intervención para persuadir a la audiencia sobre las desventajas. Miren, solamente pide desventajas del tema antes mencionado. ¿Cuál es el tema? Ventajas y desventajas de la interacción en entornos virtuales. Verán, por el momento hacemos un poquito, obviamente estamos dialogando, estamos revisando, estamos analizando la pregunta, viendo los factores claves. Ya cuando ustedes tengan el examen tendrán preguntas similares. Les pueden decir otro tema, pero aquí debo concentrarme
en un solo punto de vista, en una palabra clave. Aquí me dice, el tema es ventajas y desventajas, pero Elizabeth va a formular desventajas. Y obviamente tengo que saber qué es una desventaja. A ver, ¿quién me puede decir qué es una desventaja? ¿Quién me puede interpretar qué sería una desventaja? ¿Qué pueden entender por desventaja? ¿Qué podemos entender con desventaja? ¿Quién podría dar una... ¿Es algo negativo? Bien, ahí está la idea, es algo negativo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos aportar acerca de una desventaja? Porque recuerden que aquí... ¿Algo que hace daño? Bien, también tenemos muy bien, buen concepto. ¿Alguien más? ¿Alguien más podría decir que es una desventaja? ¿Alguien más? Por ejemplo, si yo les digo una desventaja, podríamos decir podríamos tomar en cuenta una desventaja al momento de salir sin un equipo de seguridad. ¿Cuál sería una desventaja? Una situación adversa, contagiarse. Algo negativo, tal como lo dijeron. Excelente. Entonces recuerden, toda desventaja viene a ser una circunstancia de ser peor, de empeorar algo. Esa viene a ser una desventaja, una situación que empeora un hecho. ¿Sí? Puede ser algo de la naturaleza, pero en este caso buscamos entonces una situación contraria, algo que no mejore mi condición, porque aquí nos están hablando sobre entornos virtuales. Entonces vamos buscando una situación en la cual, o una circunstancia en la cual empeore el tomar este tipo de aprendizajes, o este tipo, digamos, de interacción social, como nos piden aquí, en entornos virtuales. Vamos a tomar algo negativo, tal como lo dijeron, algo desfavorable, una circunstancia que empeore este marco. Veamos la dice, las redes promueven nuevas formas de aprendizaje y desarrollo de las capacidades como la creatividad, la comunicación y el razonamiento. La opción A estaría enfocado a evidenciar este punto de vista. Les pregunto, ¿es correcta la opción A o es incorrecta? La opción A sería la respuesta, de acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Qué me dicen? ¿Es correcto o incorrecto? Es incorrecto porque Incorrecto. está diciendo que de aprendizaje, digamos, Eso, estamos aquí estaban viendo algo diciendo. mal. Positivo está. Muy bien. Es correcto, su análisis es sumamente correcto. Miren, promueven nuevas formas de aprendizaje y desarrollo. Esto es una ventaja. Entonces, no podría ser la respuesta. La B, las redes sociales permiten participar de forma activa en la realidad social. De hecho, el activismo creció con el aparecimiento de esta nueva forma de socialización. ¿Sería la respuesta o no sería la respuesta? La opción B. ¿Respuesta o no respuesta? ¿Qué me dice? No, tampoco sería eso. Perfecto. Aquí también tenemos una ventaja y aquí está hablando de que esta señorita, este estudiante, va a mostrar una desventaja. ¿Sí? Porque ella debe persuadir, convencer de que es desfavorable esta interacción. Una distracción en las actividades de los jóvenes son las redes sociales. Sin embargo, es una herramienta necesaria como fuente de consultas. Les pregunto, aquí me da algo negativo, porque dice que es una distracción. Pero sin embargo, este conector, ¿qué indica? ¿Quién me puede decir? ¿Qué indica el conector sin embargo? ¿Qué me indica cuando me tiene una frase o una idea tiene el sin embargo? Que lo importante está después de eso, del conector. Exacto. Recuerden, el sin embargo, el pero, a contrario de, significa que lo anterior, que el razonamiento anterior, o se podría entender este preámbulo de información, queda totalmente anulado. Cada vez que esto ya lo vamos a ver cuando estudiemos tesis. Cada vez que tengamos el sin embargo, ¿qué significa? Este razonamiento anterior, este preámbulo, lo elimino, los niego. ¿Por qué razón los niego? Porque aquí, cuando está el término es, me da un concepto, me da una definición, o en este caso me está dando una ventaja. A pesar de que sea una distracción para los jóvenes, es una herramienta necesaria. A pesar de esto, ¿sí? A pesar, por ejemplo, el médico diagnosticó tarde
un problema o una enfermedad. Sin embargo, hizo un correcto tratamiento al paciente. A pesar de haber diagnosticado tarde, a pesar de haber hecho pruebas tardías, anulando todo eso, que obviamente fue malo, un poco negligente, anulando eso, él desarrolló, taponó todo eso y ¿qué hizo? La herramienta adecuada. Acá ocurre lo mismo. Como piden una ventaja, aquí no me concuerda. Yo necesito, perdón, una desventaja no me concuerda porque aquí claramente me señalan que a pesar de la desventaja, también existe un ente positivo en el uso de redes sociales en la interacción. Entonces, por tal motivo, no me sirve como respuesta porque la persona no podrá convencer a alguien si es que al final les dicen no, pero igual es positivo, porque solo tiene que mostrar desventajas. Por descarte, la respuesta correcta sería la opción D, por descarte, pero leamos. Investigaciones recientes han demostrado que las redes sociales impactan de forma adversa en jóvenes, pues distorsionan el desarrollo de sus habilidades sociales. Cumple con el requisito. En ninguna parte aquí muestra una ventaja. Muestra un estudio, incluso dice investigación reciente, en donde se demuestra, miren, claramente habla con esta terminología, el cual trata de impactar, persuadir, y indica solo situaciones negativas. Claro, me gusta mucho esto, analizarlo muy bien. No es que en el examen voy a estar leyendo parte por parte, no, esto de aquí se lo hace en una primera instancia, en donde ustedes solamente están reconociendo las preguntas. Tal vez para aquellos que ya dieron el examen, obviamente ya van a tener un poquito más de práctica, pero por el momento lo que nos interesa en conocimiento es identificar claves, puntos claves. Me dan un tema y yo tengo que ver qué me piden. Y verificar una opción que me piden eso. ¿Y qué es lo que ustedes también pueden tener claro? Que hay tres opciones que no concuerdan. Tres opciones que van a anularse. Puedo yo trabajar de esta manera. Identificar, si yo a la primera no identifico esto, anulo y ya ni me interesa. La segunda tampoco identifico eso. Leo muy bien. Ojo, esto de aquí es muy buena lectura. Ustedes ya haciendo los análisis correctos no van a tener ningún inconveniente con una lectura rápida, porque van a leer solamente puntos focales, únicamente van a leer la información necesaria y ya van a hallar la respuesta en menos de un minuto. ¿Sí? A veces en la lectura sí tenemos, no digo que hay que demorarse el minuto, no, pero a veces es necesario leer un poquito despacio. Por esa razón, en las 13 preguntas de matemáticas uno debe ahorrar tiempo. Los estudiantes las 13 preguntas las hacían en 8 o 9 minutos y le daban un minutito o unos segundos extra de trabajo para el lenguaje. Lo mismo pasaba para las otras áreas. Entonces, el lenguaje también es un poquito, digamos, leer, no decir de que me voy a dar 2, 3 minutos por pregunta, no. Me doy ahí los 30, 40 segundos en hacer un análisis correcto de la pregunta, unos 10 segundos en leer las opciones, y como ya analicé la pregunta, aquí solamente yo me dedico a ver el componente que me piden, el componente que corresponde a esta pregunta. Muy bien, vamos a ver la segunda para que nos quede un poquito más claro, ¿sí? Perfecto, ya tenemos la respuesta, nos vamos a la segunda pregunta. Miren, esta lectura es un poquito más extensa y las opciones son largas. Entonces vamos a tratar de realizar esta pregunta y comprender sobre todo conceptos. Dice, con base al caso, identifique el argumento que podría utilizar Marco. Miren, me piden utilizar un argumento. Y los argumentos, recuerden que se construyen en base a la persuasión. Entonces me piden un argumento que pueda utilizar Marco en su discurso para persuadir a la audiencia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, los argumentos no necesariamente están sujetos a verificación, pero un argumento es básicamente una información que yo proporciono con el afán de persuadir. Por ejemplo, cuando están en un juzgado ante un juez, ¿qué hacen los abogados? Argumentan el caso. Miren, no pudo ser porque ocurrió tal caso, tal punto, y ya después tiene que uno evidenciarlo. Pero los argumentos solamente me permiten persuadir, dar un poquito de convencimiento al público al cual yo estoy atendiendo. En este caso me piden que identifiquemos un argumento, pero veamos cuál es el contexto.
Marco presentará su discurso en el 4º Congreso sobre Epidemias que realizará en su universidad. Espera que este promueva una comprensión real, miren. Espera que se promueva una comprensión real sobre la expansión de epidemias y las consecuencias sociales de estas. Ya nominado a su discurso, el virus detrás de las epidemias se llama racismo. Puntos claves. Su propuesta pretende persuadir a los asistentes en torno a que detrás de la expansión de las epidemias, miren, ya tenemos el argumento, lo que él desea. Aquí CENESID es muy generoso porque sí les da qué es lo que ellos quieren. Ellos sí les escriben textualmente qué es lo que ellos quieren. El punto es que nosotros debemos identificarlo. Su propuesta pretende persuadir a los asistentes en torno a que detrás de la expansión de las epidemias existe un fenómeno cultural que culpa a las personas más vulnerables y sus comportamientos precedentes. Y que tenga, miren, ¿qué más busca CENESID? Que tenga una aceptación social y científica. Miren los componentes que está buscando CENESID. Miren cuántos componentes tenemos aquí. 1. Persuadir a los asistentes. Voy a cambiarle de color, que este color no se ve muy bien. A ver, veamos hasta aquí. 1. Persuadir a los asistentes. Que detrás de la expansión de las epidemias, que detrás de ello, no es solamente la expansión de las epidemias, existe un fenómeno cultural. Buscamos comprobar que existe un fenómeno cultural. Que las personas más vulnerables y sus comportamientos precedentes tengan una aceptación social y científica. Hay varios aspectos que nos piden del argumento que va a estar diciendo esta persona. Varios aspectos, ¿sí? Esto ustedes tienen que identificar claro. De buenas a primeras será un poquito complicado. Algunos que les fascina la lectura, esto lo verán como algo sencillo. Algunos, no digo que no les fascine la lectura, sino que no han estudiado o no han practicado lo que es la parte de lectura crítica. Necesitaremos practicar un poquito más, ver claves y asuntos. Pero recuerden, lo que vamos a buscar es qué pide el EAES, en qué contexto pide que marquen su pregunta. En este caso pide esto, que persuada a los asistentes, que convenza de que sea un argumento consistente y que explique que hay un fenómeno cultural. Primeramente quiero decirles qué es cultural. ¿Qué entienden ustedes por cultura? ¿Qué entienden ustedes por cultura? ¿Quién puede decir el concepto? ¿Quién entienden por cultura? ¿Quién podría decir cuál sería? Tradiciones propias de un lugar. Eso, tradiciones propias, costumbres. Muy bien, esto viene a ser cultura, correcto. Sí, perfecto, esa sería la idea. En todo caso, ¿qué es lo que busca aquí explicar? Que la epidemia existe, bueno, que detrás de la expansión de la epidemia existe un fenómeno cultural, una tradición, y esa costumbre que tenemos, ¿cuál es? Culpar a las personas más vulnerables y sus comportamientos precedentes. Ejemplo, el COVID-19. Ese es un ejemplo muy típico. ¿Por qué razón? Se culpa a las personas que salían a la calle, se culpaba mucho a las personas que eran mendigos, aquellos que no tenían tal vez el acceso a una buena educación, una buena higiene, se culpaba a aquellos que compraban en mercados, pero el trasfondo. ¿Qué ocurre con ese trasfondo? Esas personas no viajan en aviones, son personas de escasos recursos. Esas personas no salen incluso de sus regiones, por así decirlo. Entonces, por esa razón, en este contexto, aquí el autor busca persuadir que cada vez que hay un virus existe mucho racismo de por medio, ¿sí? La expansión del virus se dio por el comercio internacional, nació en China, no sabemos todavía, por ahí hay muchos comentarios, muchas historias, pero entendamos de que se expandió por personas de nivel medio hacia arriba, ¿sí? Personas que viajaban. Entonces, es importante considerar esto en el contexto que me está diciendo aquí este texto. Entonces, vamos a buscar una opción que me agrupe todas estas ideas. Primera opción dice: la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el imaginario colectivo racista, el origen del virus, se sincroniza con los hábitos
en el imaginario colectivo racista, el origen de los virus se sincroniza con los hábitos alimenticios y costumbres de higiene del lugar en que aparece y desarrolla el primer brote. Segundo, un científico afirma que el rastreo del origen de una epidemia hay un deber científico. Y es mejor cuando desde el sofá le asumimos como un deber ciudadano que perjudique al origen de la tragedia en las costumbres atípicas. Todos afirman que las ideologías racistas explotan el miedo y ningún miedo es tan antiguo como el miedo biológico y la posibilidad del surgimiento de una pandemia que perjudique a la población mundial. El equipo de investigadores ha descubierto que el ébola que asoló África Occidental en el último lustro se sustenta y asegura que el virus sí nace de producto de la pobreza y tradiciones folclóricas. Bueno, recuerden los componentes que nos pide la CENESID. Piden que se convenzca de que el virus es un fenómeno cultural, que detrás de un virus, detrás de una expansión de virus, existe un fenómeno cultural que culpa a las personas vulnerables y sus comportamientos precedentes y buscan que tenga una aceptación social y científica. ¿Sí? Significa que exista un respaldo de lo que él está notando, como por ejemplo aquí, la Organización Mundial de la Salud, ese es un respaldo, un científico. Eso de que todos afirman, es importante recordar de que aquí se mezcla un tema llamado falacia. Este término es falacia ad populum, en donde si la mayoría dice que eso es verdad, quiere decir de que también es verdad, sin ninguna prueba, porque dice, todos afirman que la ideología racista se explota en el miedo y ningún miedo es tan antiguo como el miedo biológico, la posibilidad del surgimiento de la pandemia que perjudique a la población mundial. Esto es una falacia. Uno no puede, si quiere dar una aceptación social y científica, uno tiene que demostrar a través de instituciones, no acerca de una popularidad de un término, ¿sí? En la antigüedad, si hablamos de las primeras épocas, la época primitiva, la época esclavista, refiriéndonos a la parte de Grecia, todos afirmaban de que Zeus, Cronos, eran los dioses creadores, los dioses que ayudaron a la humanidad a surgir. Era el pensamiento de todos, pero no necesariamente ello era real, sino que ese era el pensamiento de todos. Cada vez que ustedes vean este tipo de afirmaciones, entiendan que necesitamos un trasfondo científico o una institución para poder, digamos, demostrar que es correcto, porque aquí pide claramente que sea una aceptación científica. ¿Y cómo yo puedo argumentar o demostrarle a un colectivo de que son racistas simplemente diciendo, es que todos mis amigos o todas las personas que yo he entrevistado me dicen que sucede así? Aquí hubiera cambiado que hubiera dicho un grupo de expertos de Oxford, de tal universidad, han hecho una encuesta, y han arrojado esta conclusión. ¿Sí? La D, en cambio, dice, el equipo de investigadores ha descubierto que el ébola, que asoló África Occidental en el último lustro, se sustenta y asegura que el virus sí nace producto de la pobreza y tradiciones folclóricas. Este es un inconveniente. ¿Por qué es un inconveniente? Porque la persona no podría argumentar. Si él quiere argumentar de que detrás del virus hay un fenómeno cultural que culpa a las personas más vulnerables, aquí estaría chocándose, como se dice. Aquí no le va a ayudar en lo más mínimo. Porque este equipo está descubriendo de que el ébola se debe a la pobreza y tradiciones folclóricas. Entiéndase por folclore aquellas costumbres o ritos de los pueblos aborígenes. Entonces aquí se estaría golpeando mucho. Ya tenemos dos opciones, la A o la B. Quisiera saber si me están hasta aquí entendiendo. Tal vez alguien tiene alguna pregunta. ¿Me podrían decir cuál sería la respuesta que pueden tomar aquí en cuenta? Si es la A o la B. Quisiera que me ayuden con ello. A mi parecer es la A, ya que está hablando de una institución reconocida de la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. ¿Alguien más? Tal vez. Vamos, me dicen primeramente la opción A. A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? Vamos a ver cuál sería aquí la respuesta. Eliminamos todo esto. Correcto, la opción A. Organización Mundial de la Salud, tenemos un respaldo. Segundo, el imaginario colectivo racista. Recuerden, la OMS.
Siempre ellos van a estar en primera línea acerca de los reportes, de los índices y de todo hecho. El imaginario colectivo racista se reivindica lo que él habla. Existe racismo, existen personas o un fenómeno que culpamos a las personas que menos tienen, que menos posibilidades tienen, a ellos son los principales atacados. ¿Sí? Entonces, miren, el origen del virus se sincroniza con los hábitos alimenticios, sigue exponiendo los componentes, y se dan cuenta, sigue hablando de lo mismo, y sus comportamientos precedentes y costumbres de higiene, del lugar que aparece y desarrolla el primer brote. ¿Se dan cuenta? Una aceptación también social. Se está marginando esos lugares, se los toma como lugares despreciables, lugares donde no vamos a ir, ¿sí? Tal vez alguna pregunta, si les quedó aquí claro, quisiera que me ayuden, me confirmen si les quedó hasta aquí claro. ¿Sí? Si estamos aquí claros con este. Muy bien, perfecto. Miren, no es difícil, no es difícil. Tal vez confuso al inicio, pero ya con ustedes practicando no se les va a hacer nada difícil. A ver, vamos a otra pregunta. Miren, niveles de lenguaje. Lo que es niveles de lenguaje no quisiera ahondar mucho, solamente darles parámetros para ver las siguientes preguntas, ¿sí? El nivel de lenguaje se lo comprende como la formación cultural que tenga una persona y a qué grupo o persona se va a estar dirigiendo. Recuerden que esto se maneja a través de la comunicación. Bueno, como concepto de comunicación tenemos la interacción a través de sonidos, mímicas, que pueden darse entre dos o más personas, ¿sí? La comunicación se basa tanto en elementos, en niveles, como también lo que viene a ser funciones. Por el momento nos interesa mucho entender los niveles que puede tener el lenguaje. El nivel de lenguaje permite determinar primeramente el grado de comportamiento que uno debe tener dentro de una organización. También nos ayudaría a entender dentro de los diferentes, ya sea, digamos, campos de investigación. Por ejemplo, yo no voy a estar en un laboratorio diciéndole ese virus que tiene una forma redonda, que tiene unos puntitos. No, voy a manejar palabras científicas, palabras técnicas, ¿sí? Entonces, como vemos, los niveles son varios. En este caso, resumo 3 que son importantes. El estándar es únicamente un complemento, pero aquí los que se manejan en CNCID son estos. El formal, que también se denomina un nivel culto. Académico, con riqueza léxica, exige capacidad de abstracción. Es un nivel en donde nosotros lo manejamos primeramente ante un público o audiencia. No necesariamente que sea un público, por así decirlo, educado, no. Estamos refiriéndonos a un discurso. En un discurso ante un conglomerado de personas, yo no puedo manejar palabras, por así decirle, palabras muy coloquiales, palabras muy familiares. No, yo debo manejar un poquito un lenguaje más distintivo. Yo tengo que también demostrar mis respetos a las personas con las que yo me dirijo, mostrar mi riqueza, dado mi riqueza de lenguaje, no con el afán de demostrar que soy más que ellos, no, sino que con el afán de también culturalizar, por así decir, a estas personas y sobre todo brindar un mensaje un mensaje que esté de acuerdo a la ocasión. Por ejemplo, en un brindis de boda, no voy a referirme, obviamente, si soy un invitado y me piden que hable, no voy a tomarlo de una forma, digamos, muy sutil, sino que trataré de formalizar, digamos, las palabras que yo enuncio. En el nivel vulgar, algunos a veces confundimos el término vulgar con el término soez. No es obviamente, digamos, por así decirle, en ningún extracto aceptable un nivel soez entre pares. No sería, digamos, algo, por así decir, algo sano, ¿sí? El nivel vulgar no quiero que ustedes tomen en cuenta con el nivel soez. Nivel vulgar significa simplemente un mal uso de lenguaje. Eso significa el nivel vulgar, un mal uso que yo le esté dando al lenguaje. ¿Qué ejemplos tenemos? Varios. Por ejemplo, yo estoy en lo que viene a ser mis conversaciones con mis grupos de amigos y por ahí les puedo estar escribiendo estas siglas. O una sigla que la verdad he visto mucho que trabajan, que viene a ser esta de aquí.
Algo que no está en la RAE. No está en la Real Academia de la Lengua, ¿sí? De la lengua española. No encuentro esto. Esto de aquí son deformaciones del lenguaje. Entonces, tal motivo uno entra a un nivel vulgar por un mal uso del lenguaje. Vulgarismos, cuando yo comienzo a mezclar lo que vienen a ser los idiomas, tomo el inglés, hago extranjerismos. Léxico pobre, barbarismos también, deficiente empleo de la normativa de la lengua. Entonces, ello viene a ser el nivel vulgar, no el uso de palabras soeces, palabras como se le dice mal educadas, no. Es un mal uso o un léxico muy pobre de nuestro lenguaje, ¿sí? Ese es el nivel vulgar. El nivel coloquial obviamente difiere de lo que es el nivel vulgar porque es algo cotidiano, es el común, popular, uso de modismos, modismos típicos de cada región. Por ejemplo, en regiones tal vez digamos, interandinas, como estamos hablando, Ciudad de Quito, La Tacunga, bueno, ciudades como Tabalo, tenemos palabras comunes o frases comunes, los guaguas, los términos muy coloquiales de uso propio de esa región. Por ejemplo, en el caso de Colombia, parce, cosas así. ¿Qué más también dice? Sencillo, pero no vulgar. Significa que no cae en ese nivel en donde no creo bien las oraciones. Evito, digamos, cometo muchas faltas, no decir falta de ortografía, sino que faltas gramaticales y así. El estándar, en cambio, son niveles claros, directo, corrección y léxica gramatical. Esto más es utilizado por lo que vienen a ser las secretarias, aquellos tesoreros, en lo que son abogados, donde utilizan niveles más puntuales, ¿sí? Bueno, estas definiciones nos van a ayudar mucho para poder comprender la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos refiere a lo siguiente. Con base en el caso, identifique el enunciado que debe utilizar el director del colectivo. Entonces aquí nos menciona, el director de un colectivo urbano de artistas gráficos de una ciudad denominado Grafemas decidió dirigir unas palabras motivadoras a sus compañeros y amigos de trabajo para que realicen su mayor esfuerzo y así obtener el premio al mejor grafiti. Miren, démonos cuenta. Siempre es importante identificar qué pide el CENESID, qué nos pide la EAS. ¿Sí? Ya, bueno, al inicio nos da la pregunta. Un enunciado que debe utilizar el director colectivo. ¿Y este director colectivo qué dice? Es un grupo de artistas gráficos, decidió dirigir palabras motivadoras a sus compañeros y amigos de trabajo. Él dice, a sus compañeros y amigos de trabajo para que realicen su mayor esfuerzo, así obtener el premio al mejor graffiti. Les hago una pregunta. ¿Será lo mismo tal vez, qué sé yo, un presidente, un alcalde, qué sé yo, un rector? ¿Tomarán ellos las mismas palabras cuando se dirigen a un grupo de personas, que realizan o van a realizar una actividad? Por ejemplo, cuando existe la presentación de una ceremonia deportiva. Cuando habla el presidente, cuando habla el alcalde, cuando habla un rector, cuando habla alguien que tenga un puesto, ya sea político, privado, de alto rango, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué tipo de lenguaje utilizaría? ¿Sería un lenguaje formal, tal vez un lenguaje coloquial? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué tipo de lenguaje se utilizaría? Un lenguaje formal porque se está refiriendo a bastantes personas. Y aparte, ellos representan una línea de autoridad. Todo lo que ellos estén hablando, siempre estará el ojo de la prensa, estará el ojo de sus detractores, y en sí. Entonces, ellos tienen que cuidar mucho sus palabras, ¿sí? Pero ahora, ¿qué ocurre acá? Es el director, sí, es un director, pero es un colectivo urbano, un grupo reducido de personas, pueden ser, como aquí mismo lo menciona, son compañeros y son también amigos de trabajo. Quiere decir que él solamente es el que tomó la posta, nada más.
es tal vez el que tiene mejor desempeño en el área, en este tipo de áreas, es el que da las iniciativas, el que tiene buenas competencias de liderazgo, buenas competencias en lo que viene a ser los campos de creatividad, por así decirlo. Entonces, él viene y él es el líder. Y les dice, bueno, vamos a un concurso, estamos todos aquí reunidos, vamos a un concurso. Y entonces, como líder, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué frase correspondería? ¿Qué opción correspondería a las palabras que utilizaría esta persona? Por ejemplo, ahora dice, es un momento importante, reconocidos maestros, hay que hacer lo mejor que sabemos hacer y ahora sí, hay que darle con ganas. Aquí ahora artistas de expresiones gráficas, es momento de realizar trazos y construir imágenes equilibradas en color y textura. Señores, los insto a crear matices que representan nuestra pasión por el arte, a crear metáforas impresas en lienzos de cemento. Hermanos, es nuestro momento de brillar y de poner todo el alma en las paredes. Estoy seguro que este concurso lo vamos a ganar. ¿Cuál sería el ítem que muestra las palabras que utilizaría este director? A, B, C o D. ¿Cuál sería aquí las palabras que utilizaría este director? Yo creo que sería la B porque está hablando de artistas, gráficos y algunas cosas. Bueno, la B, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál sería aquí la correcta? Ya me dicen la opción B. Pueden escribir, no hay inconveniente. Pueden escribir. Bueno, analicemos. Bueno, la descartamos muy rápidamente. No porque esté diciendo reconocidos maestros, no. Sino que dice, es un momento importante, reconocidos maestros, hay que hacer lo mejor que sabemos hacer y ahora sí hay que darle con ganas. Aquí, cuando dice el término reconocidos maestros, podría mencionarse, digamos, a un grupo de personas que tal vez no tienen mucha confianza, no los conoce muy bien y así. En la B, aquí ahora artistas de expresiones gráficas. Estaría muy bien, sino que es un término muy formal. Y aquí tiene que manejarse un término más coloquial. ¿Sí? Muy bien. Acá después dice, es un momento de realizar trazos y construir imágenes equilibradas en color y textura. Miren, utiliza un léxico alto, una riqueza, en cuenta. Eso es un poquito más formal. Y aquí estamos viendo de que motiva a compañeros y amigos. Señores, los insto. Aquí también están manejando esto. ¿Sí? Eso, Jocelyn, muy bien. La opción D. La opción D es la respuesta correcta. ¿Por qué razón? Primero dice, hermanos. ¿Y aquí qué está diciendo? Compañeros y amigos. Uno incluso en un ente laboral o en una organización, ya sea un grupo pequeño, si es que existe una muy buena relación de trabajo, existe muy buena organización de grupo y todo ello, obviamente uno va a sentirse en familia. En este caso podemos ver que aquí los quiere motivar, él quiere tomar la gráfica, por eso dice hermanos. Es nuestro momento de brillar y de poner todo el alma en las paredes. ¿Sí? Por eso dice de grafitis. Aquí también está mencionando ello. Estoy seguro que este concurso lo vamos a ganar. Tengan en cuenta, aquí Insta tiene 3 palabras o 3 elementos que nos pueden promocionar como, como digamos, el graffiti, perdón, la información o las palabras motivadoras que utilizaría o que podría utilizar este directo. ¿Sí? ¿Sí estamos aquí claros? Quisiera que me ayuden. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos aquí a terminar aquí la clase. Quisiera borrar esto de aquí. Bueno, vamos a terminar aquí la clase. Déjenme terminar de grabar